Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Pía, ¿conoces empresas que estén ofreciendo rendimientos on-chain? Sí, desde BlackRock, ¿no? Securitize y hay algunas otras que están, de hecho, bastante grandes y han tomado mucha relevancia durante el 2025. ¿Y por qué crees que eso está pasando? Bueno, es un montón de explicación, así que creo que podemos hacer todo el episodio de esto. Dale. Entonces, hoy en Dentro del Bloque vamos a conversar sobre yield o rendimientos on-chain. Hola, yo soy Pía. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. Hoy vamos a conversar sobre yield o rendimientos on-chain. Y es que la verdad es un tema bastante extenso porque hay un montón de razones por las que estas empresas están creciendo tanto. Sí, creo yo que el hecho de que el mercado cripto se haya abierto más a las regulaciones, ¿no? O dicho de otra forma, ¿no? Está avanzando el tema regulatorio en mercados súper importantes como en Estados Unidos, en Europa tienes MiCA, y de alguna manera esto empuja a las empresas, ¿no? a lanzar, digamos, productos de carácter institucional que puedan ofrecer rendimientos. Claro, y también hay muchas empresas que están fomentando la adopción de stablecoins para invertir en productos de, entre comillas, finanzas más tradicionales, ¿no? Por ejemplo, bonos del tesoro, treasury bills, lo que se le llama, con criptomonedas estables, lo que también está llevando mucho capital hacia estas plataformas. Sí, y encontrar estos proyectos en LATAM no es fácil, pero para nuestra suerte, uno de nuestros amigos, contactos, conocidos, ha lanzado su propio proyecto. Sí, es R2 Money y es bastante interesante lo que vienen construyendo. Sí, hoy nos acompaña Enzo Cusihuamán. Enzo es founder de R2 Money y previamente se desempeñó en BNB Chain y en otra clase de proyectos también relacionados on-chain. Y nos explicará hoy de qué trata su proyecto, su protocolo, qué desafíos ha tenido y qué viene para adelante. Perfecto. Invitado entrando al bloque. Hola Enzo, bienvenido a Dentro del Bloque. Hola, Pía, encantado de estar aquí. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola Enzo. Bueno, comencemos por tu experiencia en el mundo de la blockchain. Estuviste en su momento en BNB Chain, que vendría a ser la blockchain de Binance. ¿Algo que te haya dejado esa experiencia? Sí, yo empecé en cripto o en blockchain desde el 2020. Yo, de hecho, salí de Perú por una maestría en Alemania hace ya 5 años, más de 5 años. Y me fui con la idea de que blockchain iba a cambiar el mundo. Cuando hablaba con mis amigos era muy raro, o sea, nadie me entendía, pensaban que era un marciano, de buena manera. Pero me fui y hice mi tesis en blockchain, aplicada más a lo que son negocios. Yo empecé en BNB cuando volví a Perú, después de la maestría del 2022. Y sí, o sea, fue una experiencia más regional. De hecho, fui el primer empleado de BNB en Latam. O sea, me gustó mucho la oportunidad que me dio en esa oportunidad BNB para poder promocionar Latinoamérica y me dio mucha énfasis para viajar y para conocer muchos protocolos. Para mí era algo nuevo. Y bueno, después de eso he estado moviéndome por muchos lados, no solamente en Latam, sino por otros lugares de Asia y Estados Unidos. Claro, estuviste también en IOTA. Sí, estuve Cuéntanos en un IOTA poquito también. más acerca Sí. de otras experiencias que sé que has tenido. Lo que pasa Enzo, es que... perdón sí. que te interrumpa, pero Pía, ¿tú te acuerdas que Enzo salió en la revista El Pacífico? Ah, ¿verdad? No lo Claro que comenté, sí. ¿no? Sí. Me acuerdo que diste un taller Sí, di un sobre taller. BNB. Sí. Sí, justo. Es que
En la carrera, yo estudié negocios en la Pacífico. De hecho, creo que Carlos y yo estuvimos en la misma uni. Yo también. Pero, No, ¿tú también sí, estuviste? ¿En serio? todos somos de Sí. Pacífico, solamente que a Pía y a mí no nos dan amor, ¿no? A ti sí te sacaron la revista. Lo que pasa, lo que pasa es que yo me conozco muy bien al decano, o creo que era vicedecano de negocios internacionales de la Pacífico, porque yo era la primera promo de negocios. Entonces, nos tiene mucha como estima y cada vez que tenemos oportunidad de compartir algo con las promociones nuevas, nos dice, vente a la universidad, promociona algo, conversa un poquito de blockchain, porque era un tema que no se hablaba mucho y que creo que aún así no se habla Sí. mucho en la OP. ¿No? Eso Sí, es un poco... aunque ahora ya hay algunos cursos, ¿no? ¿En serio? Sí, hay un curso Ok. específicamente de Qué bueno. blockchain. Qué bueno, Sí. me alegra mucho. Pero sí, o sea, sobre lo de IOTA, yo entré cuando estuve viviendo en Europa. O sea, estuve como algo muy entry level, como esa especie de internship y studying program que tenían en la compañía. Pero fue mi primera experiencia de cripto, o sea, pura y dura en la cancha, en trabajar en eso. Era más como BD marketing. Y toda Ok. mi experiencia de cripto ha sido en BD. Entonces no soy tan técnico, sino es un poco más, más enfocado a estrategia, de negocios, a partes más de management, diría. Y ahora pues soy cofundador de R2, que es un protocolo de RWA, mucho más enfocado en la parte de finanzas tradicionales y el merge que pueda haber con cripto, ¿no? Y hoy estamos acá también bajo el tema de yield, rendimientos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué tan buenos son los rendimientos en DeFi. Hemos hablado de DeFi ya en el programa, entonces conocemos Sí. que hay diferentes oportunidades, ¿no? Pero ¿cuál es cuál es la comparativa entre opciones que hay, digamos, en el mundo real versus opciones que podemos encontrar en DeFi? En DeFi, vale, o sea, DeFi es un mundo muy, muy desconocido para mucha gente. Yo creo que cuando la gente empieza a entender de cripto, lo ve mucho más por el lado de Bitcoin o Ethereum, pero DeFi te da una plétora de opciones para tú poder invertir. O sea, por ejemplo, tienes los decentralized exchanges, todo lo que son los protocolos como Uniswap o PancakeSwap, que son muy tradicionales, donde la gente va a invertir su dinero. O también como los que son Hyperliquid, que es un poquito más innovador, que ha salido hace poco y se enfoca más en lo que son perpetuals. Tienes muchas opciones y es abierto. Pero cuando estuvimos hablando de finanzas tradicionales, normalmente no tocaban cripto porque lo veían como un espacio mucho más, digamos, nicho, o por así Sí. decirlo, un poquito más enfocado a, de repente, developers en su inicio, o personas que no estaban tan metidas en lo que son finanzas tradicionales. Y después los bancos han empezado a adoptar esto quizás hace 2 o 3 años con mayor intensidad. Y aquí entra mucho a tallar lo que son la tokenización de activos. Y por ejemplo, en este caso, creo que el primero o uno de los más grandes, si no me equivoco, ha sido BlackRock como institución, que lideró la promoción de todo lo que es la tokenización de activos tradicionales financieros, como son los fondos de tesoro americano, que son los T-bills que conocen. Y el nombre de lo que ellos tokenizaron se llama BDL Fund, ¿no? Que es el BlackRock Liquid Fund que tienen con Securitize, que es una compañía, bueno, que creo que es la número 1 en cuestiones de tokenización de activos. Pero tienen muchos años ya trabajando en el mercado de tokenización antes de que se vuelva mainstream. Entonces, yo diría que en comparación con DeFi está mucho más enfocado tal vez a activos de volatilidad más alta o stablecoins quizás, pero la parte más enfocada a finanzas tradicionales está mucho más en la parte de tokenización y se está convirtiendo en una parte, digamos, mezclándose mucho más con DeFi. Entonces, un poquito el desafío que estamos viendo también hoy en día es entender cómo DeFi puede ayudar a estas finanzas tradicionales también a ser en parte más, digamos, crypto-friendly, por así decirlo, y a la vez, de otro lado, sería cómo DeFi puede volverse más TradFi-friendly o Web2 friendly, ¿no? Para la gente que no mueve cripto. Claro, yo he participado de ambas Sí. opciones y son bastante diferentes. Sí. Uno sientes el riesgo así en las venas, por más de que estés básicamente invirtiendo en lo mismo, Ujú. por toda la interfase, por cómo ingresas, por todas estas trabas que se te pone y por todo el rumor de cripto es peligroso. Sí. Por más de que sea un activo más tradicional que esté tokenizado, todavía hay estas creencias, ¿no? De estos activos son más riesgosos que los de la vida real.
Sí, a veces, como te dije, mucha gente solo conoce Bitcoin, a veces no conoce nada más. O sea, Sí. es muy como el entry point, el punto de entrada para la gente en blockchain siempre es Bitcoin o Ethereum quizás. Pero como comentamos, es una plétora muy grande de opciones que tienes para invertir, que es abierto incluso para niños, jóvenes o adultos. Es ilimitado el tema de el acceso en todo lo que es DeFi. Claro, y de Pero cualquier país, ¿no? sí, pero cuando tú vas a una aplicación centralizada, más por ejemplo una fintech, por ejemplo, tienes que pasar KYC, tienen que entender cuál es tu identidad, tienen que entender políticas de lavado de activos y de dónde provienen los fondos. A veces esto no sucede en DeFi, es algo más abierto. Por ejemplo, parte de las cosas que nosotros vemos en el día a día es también lo que es compliance, y creo que ahí de repente Carlos nos puede dar un poquito más de énfasis porque sé que él es le Le encanta el encanta compliance. compliance. Entonces, Mira Ya su no, sí. ya no sonrisa. tanto, ya no tanto por estos días, ¿no? Pero concuerdo contigo, Enzo, en ese sentido, ¿no? Que si en las finanzas tradicionales, por cómo está estructurado el sistema, pues no, el KYC o el proceso de debida diligencia, o el conocimiento del cliente, digamos, es un más, ¿no? En cambio, en DeFi, digamos, la experiencia como dice Pia, es diferente, es más directa, no tienes historial crediticio, no tienes cuenta bancaria, no tienes identidad, pero si tienes un colateral puedes hacer muchas cosas. Es verdad. Sí. ¿Y con qué protocolos o con qué plataformas has podido interactuar en DeFi? Am, normalmente lo que he hecho en DeFi principalmente ha sido invertir en, por ejemplo, swaps o usar swaps mucho para intercambiar monedas, para hacer bridges, por ejemplo. He usado Uniswap bastante también cuando he tenido que igual intercambiar diferentes criptos. También he usado Centralized Exchanges, que no es DeFi, pero simula mucho más la parte para mí es mucho más conveniente un nivel de, por ejemplo, pagos, porque yo uso mucho cripto para hacer pagos directamente. Hoy en día uso EtherFi, que utilizan creo que una plataforma que es de tarjetas de débito y crédito que hoy en día funciona muy bien, que es como que de las mejores rankeadas en el mercado actualmente, ¿no? O sea, Ok. especialmente para la parte de pagos que se enfoca mucho en lo que es el día a día del usuario, Claro, y ¿no? es el consumidor final Sí, y es algo que sí, tiene que ser totalmente amigable. sí, exactamente, Ujú. sí. Ah, buenísimo. ¿Y en qué momento nace esta idea de volverte founder y lanzar Art2Money? Buena pregunta. Yo siempre quise ser founder en algún momento, que creo que mucha gente lo tiene esta expectativa o intención de ser founder en algún momento y tener un proyecto propio, pero a mí me llegó la oportunidad por un colega que trabajó conmigo en la startup donde yo trabajaba previamente. O sea, nosotros trabajamos en una roll-up as a service, que básicamente era una infra que proveía roll-ups a compañías, ¿no? Las customizábamos y proveíamos las roll-ups. Y en ese entonces yo estaba basado en Shanghai. Y bueno, sigo basado en Shanghai, de hecho, pero conocí a mi co-founder y era mi socio, es mi socio actualmente, y él era mi jefe en el momento cuando yo trabajaba con él. Los dos salimos de la compañía anterior y 2 meses después de la salida decidimos formar R2. De hecho, fue él quien vino con la idea de hacer algo sobre RWA, que había visto mucha oportunidad. Y dije, bueno, exploremos eso y fue más, digamos, que la vida que me trajo a ser founder. Pero ya el nivel de responsabilidad y toma de decisiones que contrae ser founder y tener un proyecto a la mano y el hecho de contratar gente, despedir gente, manejar finanzas desde cero, chequear que el funding de la compañía funcione, que el runway funcione, toda la gestión de los partners. Hay muchas cosas que te vuelves como un pulpo, ¿no? Al final de cuentas, es un poco eso. ¿Y en qué se diferencia R2 de otros protocolos? Nosotros empezamos R2 con otro nombre. De hecho, nos llamamos Brickbank cuando lanzamos primero. La intención era que queríamos hacer todo lo que era real estate, finance on-chain, pero vimos que era un poquito tedioso hacerlo con RWA, y cuando estuvimos yendo a muchas conferencias como por ejemplo Consensus o Ethember a principios del año pasado, nos dimos cuenta que la oportunidad estaba más proactivos como de crédito privado o de bonos del tesoro o de money markets.
Y nosotros en el proceso hemos pivotado mucho y hemos llegado a la conclusión de que R2 debe posicionarse como un asset manager. Básicamente lo que hacemos es buscar liquidez externa, o sea, nos volvemos un canal de distribución para todos los activos de RWA. Y esa liquidez, nosotros como tenemos ya los permisos de acceso a fondos que, por ejemplo, Securitize tokeniza o que Centrifuge tokeniza, que son compañías que son de las más grandes a nivel mundial, que tokenizan activos de diferentes fondos financieros, tenemos el acceso, podemos comprar esos productos y esa liquidez que conseguimos de diferentes fuentes, tanto de usuarios como de instituciones, tenemos la potestad de poder invertirla. Ahora, la parte de R2 es que R2 se vuelve un canal de distribución para esas compañías como Securitize. O sea, para todos los Securitize del mundo, R2 es una manera de traer más liquidez, básicamente. Y R2 se vuelve un canal para los usuarios del día a día que, por ejemplo, usan stablecoins especialmente, porque R2 se enfoca mucho más en stablecoin finance. Nosotros nos volvemos un canal de inversión para ellos. O sea, toda fintech, una wallet, un neobanco o cualquier tipo de aplicación que base sus finanzas en stablecoins puede acceder a productos tradicionales de Wall Street y de otras partes del mundo que están usando hoy en día blockchain como parte de su infraestructura de funcionamiento. Entonces, eso es como un mercado, digamos, que encontramos muy nicho, pero que a la vez vemos mucho potencial porque todo lo que es la adopción de stablecoins y todo lo que es la adopción de, digamos, el encuentro entre DeFi y TradFi es donde realmente se está dirigiendo, digo yo, la industria de cripto hoy en día. Entonces es muy interesante verlo. Sí. Sí, ha crecido un montón. Uh-huh. Enzo, a ver si lo entendí. Sí. Tienes entonces empresas que se endeudan y esos fondos, bueno, más que endeudarse, originan una deuda. No es que las empresas se endeuden, es como que yo te diga que, por ejemplo, tú estás en una plataforma fintech, por decir Lemon, por ejemplo, de Argentina, y Lemon ofrece una tasa de yield a sus usuarios en la plataforma. Entonces tú tienes tu cuenta con ellos y puedes posicionar tu dinero en un vault, en este caso, que es donde va a estar depositado ese dinero hasta que tú decidas sacarlo, ¿no? Así tienes un periodo de maduración, como cuando inviertes en un producto de maduración, por ejemplo, de un año, entonces tienes que esperar ese tiempo para sacar tu dinero, pero no es como una deuda, es más como tú nos estás depositando exacto el dinero y nosotros somos gestores de ese dinero para darte rendimientos a futuro. Entonces, pero ustedes, sí. los fondos que toman son institucionales. Y no necesariamente. Viene también de usuarios que usan la fintech o cualquier otra plataforma que use stablecoins para diferentes propósitos, como ves que puede ser una banca, puede ser pagos, o puede ser inclusive pago de sueldos en stablecoins, puede ser tesorería de la propia empresa. En este caso, por ejemplo, cuando es tesorería, lo que hacemos es customizar, o sea, personalizamos los vaults, porque nosotros lo que usamos, de hecho, son vaults en DeFi. Usamos un vault como una representación de un voucher que representa la exposición al rendimiento que puede venir de tesoros, del bono americano, puede venir de money market, puede venir de crédito, puede venir de acciones, y todo eso se estructura en un solo producto. Entonces, ese producto, como tenemos acceso a muchas categorías de inversión, podemos customizarlo en función a la necesidad de liquidez de la compañía, a la necesidad de qué tan rápido quieren sacar y meter el dinero, a la necesidad de qué tanto quieren ganar en cuestión de rendimientos y entre otras partes como compliance también, custodia, etc. Entonces ahí viene a tallar mucho más como un B2B, pero al final el usuario que usa esa plataforma es quien puede estar depositando el dinero o la plataforma en sí también depositando el dinero. Puede ser B2B2C. ¿Y cómo así llegan a conseguir a sus clientes? Sé que han tenido una cantidad de varios millones en la plataforma. Sí, o sea, nosotros lanzamos el mainnet de R2 en octubre y lo lanzamos tanto en Ethereum como en BNB. De hecho, nosotros antes de eso fuimos incubados por BNB Chain y por, bueno, ahora se llama EasyYC Labs, pero antes pues era Binance Labs. O sea, participamos en la aceleradora que tienen. Y después de ese programa, a los 2 meses fue que lanzamos la
la mainnet. Ahora, en mainnet empezamos con cerca de 0.5, como que $400,000 más o menos. Después buscamos maneras de hacer bootstrap de ese AUM o TVL que tenemos. Y la manera que buscamos fue a través de canales de distribución. Entonces, para nosotros un canal de distribución es donde tienes muchos usuarios que van a depositar sus stablecoins en R2. Y el primer canal fue Bitget Wallet. Entonces, Bitget Exchange tiene su wallet, que es muy popular entre la parte asiática, diría yo. Entonces, mucha de la promoción se hizo por ahí y nos trajo de $400,000 a más de 10 millones en cuestión de un mes. Entonces, Wow, fue un felicitaciones. crecimiento, gracias, fue un crecimiento de casi 20 veces. Como startup, como recién lanzando, fue muy bueno para poder también, por ejemplo, pitchear con VCs y todo el tema. Entonces, ahorita la meta que nosotros tenemos es, ahorita estamos cerrando también, por ejemplo, partnerships con 2 fintechs aquí en Latinoamérica que están usando stablecoins. Y tenemos un partnership confirmado con un exchange asiático. Para lo que hacemos y lo que vamos a hacer con ellos es hacer un embedding, o sea, básicamente vamos a hacer que R2 como producto figure en el UX de ese exchange como una opción de depósito para earn. Es como todo lo que es rendimiento. Ujú. Hay muchos usuarios en plataformas Sí. que quizás no ofrecen tan buenas tasas, que simplemente tienen dinero ahí parado, ¿no? Entonces Ujú. está súper bueno que haya estas Exacto. opciones de Embedded Finance y tú poder directamente desde esa Ujú. misma plataforma colocarlo en alternativas que te den mayor rendimiento, mayor yield. Ujú, exactamente. Es que de hecho es un poco darle una opción diferente al usuario que ya esté en Web3, porque de hecho esa liquidez es de Web3. No es una liquidez ya está ahí. de finanzas tradicionales o de un usuario de a pie, a menos que venga de una fintech. ¿No? Que de repente tanto pues, Carlos, tú, yo o cualquier otra persona de a pie hace un KYC y mete su plata a una plataforma de cripto si la necesitase, ¿no? Pero ahí viene a tallar el case by case que podamos usar con R2. Oye, Enzo, según tu web tienes 918 usuarios, ¿no? Sí. ¿De dónde sacas este perfil, no? Vas a los eventos cripto, estás todo el rato en movimiento. Nosotros lanzamos y tuvimos, creo que, porque nuestra plataforma, tú puedes invertir en R2, si tú entras a r2.money, tú literalmente puedes poner tu USDC, tenemos un ticket de entrada de $100. Entonces la barrera de entrada es muy baja. Normalmente para los fondos institucionales donde nosotros invertimos, al menos necesitamos $10,000, $100,000 para poder invertir. Hasta a veces puede ser mucho más. Entonces, de esa manera damos exposición para que la gente pueda entrar con muy poca plata. Y originalmente tuvimos 400 usuarios que fueron como que los first 400, como los primeros 400 del protocolo. Les dimos cierto tratamiento preferencial cuando terminó como la primera parte de la campaña. Pero después de eso fueron usuarios que Bitget, básicamente, el tiquete de inversión que hemos visto que va más o menos entre los 1,000 a de repente $2,000, $3,000 o un poquito más. A veces hay usuarios que depositan $10,000, hay usuarios que depositan menos. Pero mucha parte también de esa liquidez ha venido de solamente un usuario que es más institucional o una ballena, como le dicen, un whale, que tiene 1 millón y lo puede depositar directamente en el protocolo. Entonces a veces eso también es un trabajo que ya hemos venido haciendo de tiempo atrás, hablando con gente, pero que no han visto el momento adecuado para entrar y con este tipo de distribución simplemente conectan su cuenta de Bitget con nosotros y por ejemplo en ese caso podían poner la plata por medio de Bitget en lugar de hacerlo a través de R2. Entonces no solamente generamos ese canal de distribución, sino también de más confianza para la persona que se sienta a gusto, tal vez con esa plataforma que ellos ya confían. Entonces no tratamos de reinventar la rueda de una manera como decirlo en cuestiones de eso, ¿no? Claro. Sí, me parece súper inteligente porque ya están ahí, ya están buscando mejores rendimientos y darles esta oportunidad que la plataforma que están utilizando no les puede dar. Me parece un lugar perfecto para encontrar usuarios, ¿no? Sí. Pero también vi que tenía, o sea, en la web mencionas que hay un token, ¿no? ¿Podrías explicar los tokenomics de R2? Sí, claro. O sea, nosotros vamos a lanzar el token, es muy probable este quarter, o sea, este trimestre del año, o sea, Q1 del 2026. Y el token inicialmente
y la lógica era que funcionase como un canal de distribución del yield que estaba mucho más enfocado a una experiencia de Web3. O sea, básicamente el token se volvía un incentivo de yield adicional a lo que tú ganabas de fondos de TradFi. Pero estamos redefiniendo el modelo de negocio de Redos que se enfoque más en capital de TradFi y de Web2, que es capital real. O sea, lo que pasa es que en cripto y en Web3 el capital es muy oportunista. Ese capital entra y se va muy rápido. Entonces lo que hemos identificado, eso es como un problema. O sea, puedes levantar quizás unos millones de dólares, pero no significa que ese capital se va a quedar por un largo tiempo. Entonces vamos a llegar al problema en el que probablemente necesitamos buscar ese tipo de perfil de usuario que quiera ponerse en un año o 6 meses en lugar de un mes o 2 meses. Entonces eso es un poco también la razón por la cual el token de R2 tiene un papel en Web3, pero no es el papel del token lo más importante del protocolo. El protocolo se está enfocando más en volverse un punto de entrada para inversiones en finanzas como funciona en la banca, pero usando blockchain. Y la intención del token también, aparte de lo que es la distribución del yield como un incentivo adicional, es incentivar a la comunidad a, por ejemplo, campañas en particular que puedan lanzarse post-TGE y pre-TGE también. Y igual como un mecanismo para que el protocolo en sí mismo pueda conseguir liquidez para invertir también. Entonces, por ejemplo, es como un LPIN, que un liquidity provision o una provisión de liquidez que nosotros mismos haríamos a R2 como protocolo, porque al final el negocio de R2 viene a ser la gestión de activos. Entonces, la liquidez siempre va a ser, o la búsqueda de liquidez siempre va a ser un factor clave para poder mantener las operaciones del negocio de R2 moviéndose siempre. Buscando liquidez puede ser a través de distribución con partners como Bitget Wallet, como los que estamos trabajando en Latinoamérica, y a través de gente directamente que quiera poner su dinero. Lo que vemos es que la confianza en este tipo de negocios es la más difícil de conseguir, y es un poco el estar todos los días trabajando con diferentes partners en cómo podemos generar la confianza directamente con R2 para que se vuelva ese blue chip protocol que queremos llegar a ser. El token te abre la puerta a hacer restaking. ¿Lo has pensado? Sí, lo hemos pensado, pero el token, es que eso ya nos da como un énfasis más de cripto. O sea, el proyecto es un producto de cripto, pero a la vez no lo queremos posicionar tanto en cripto. O sea, de hecho, el token no solamente te permitía hacer restaking quizás, pero lo habíamos pensado inclusive como que iba a ser que el precio del token funcione en función a la emisión del yield del protocolo. O sea que, por ejemplo, en un principio, si se emitía mucho más yield, ese yield se pagaba en R2 token en vez de USDC o USDT. Entonces, ese R2 token iba a funcionar como ese mecanismo de distribución. Pero después de hablar con mucha gente, nos dimos cuenta de que cuando hablamos de finanzas tradicionales y le metíamos el componente del token, decían que no, o sea, creaba fricción. Cuando hablamos especialmente con fondos tradicionales, con VCs, también generaba a veces mucha confusión la parte de los tokenomics, porque el modelo de negocio no es tan Web3 focus. O sea, es un poco más finanzas tradicionales, pero on-chain. Entonces, lo que estamos tratando de hacer hoy en día es, vamos a lanzar el token, va a tener una funcionalidad quizás más de incentivos dentro del protocolo y también como fuera del protocolo, pero cualquier incentivo adicional o funcionamiento adicional va a tener que probablemente ser actualizado posteriormente por governance o algo por el estilo. Pero restaking puede ser, pero depende en dónde esté listado el token y qué funcionalidad puede tener en un protocolo DeFi, o si está, por ejemplo, los productos de R2 que tenemos actualmente de RWA en un protocolo DeFi, que ahí viene a entrar el detalle en que si lanzas, por ejemplo, el bloque que tenemos en Morpho, no se puede hacer looping ahí. O sea, es un poquito difícil, porque para hacer un looping y para explicar un looping strategy es que tú deposites como un colateral usando RWA en este caso, o puedes usar un activo cripto y tú sacas de ese colateral USDT y de ahí vuelves a invertir en otra vez ese protocolo de RWA o en el activo de cripto que tú querías y vuelves otra vez a sacar y haces looping muchas veces. O sea, ese looping es como que otra y otra y otra vez la inversión
Claro que es algo bastante común en Sí, cripto, ¿no? para generar más yield. Entonces, se vuelve como algo más riesgoso también Sí. de manejar en Web3. Sí. Y para este año, ¿qué crees que va a pasar con R2? ¿Cuáles son sus metas? Nosotros queremos cerrar la ronda semilla que hemos abierto en diciembre del año pasado. La ronda semilla esperamos cerrarla a finales de este trimestre, que es la meta al menos. Queremos que un VC de Latinoamérica lidere la ronda porque nuestro enfoque es mucho más enfocado en mercados emergentes. Entonces, Ok. Latinoamérica y Asia es donde vemos más uso de stablecoins, que es realmente donde las fintechs que ofrecen este tipo de servicios tienen un caso de uso más especial que digamos en un mercado como de repente puede ser Estados Unidos o Europa. Entonces vemos mucho más potencial ahí, y aparte de que el equipo fundador viene de Latinoamérica y de Asia. Entonces, mucha parte del equipo está en China. Tanto yo como uno de los core members, que es de México, vemos toda la parte de lo que es la estrategia en Latinoamérica. Y parte de esa estrategia y parte de la meta en 2026, para responder a la pregunta de Carlos, es tratar de tener de repente entre 10 a 20 fintechs. Pueden ser neobancos o diferentes tipos de caso de uso de Latinoamérica y de Asia. Y aparte de eso, nos gustaría tener al menos 100 millones de TVL a finales del año, y si se puede más, mejor, pero va a depender mucho de la estrategia de distribución. Entonces, cuando hablamos de centralized exchanges, o sea, como por ejemplo Binance o cualquier otro tipo de exchange, va a traer mucho volumen, pero como les comenté, es muy oportunista. En cambio, cuando vas con una fintech, tienes un modelo de negocio más sostenible en el tiempo que realmente va a validar el modelo de negocio y nos puede llevar de repente a una serie A. Binance no nos va a llevar a una serie A, pero de repente las 10 o 20 fintechs sí. Entonces lo que queremos es Claro. escalar eso como un modelo de negocio que realmente sea de verdad, vamos a decirlo, ¿no? Más estratégico. Sí, sí. Buenísimo. Creo que yo ya no tengo más preguntas. No sé, Carlos, tú. No, ha sido interesante escuchar, digamos, Enzo, tu historia, cómo llegaste a fundar Art2Money, cómo ha avanzado, ¿no? Cómo ha crecido el TBL. eh, y vemos, pues, a través de tu experiencia, ¿no? Cómo va evolucionando, digamos, cualquier, digamos, iniciativa que uno lance en DeFi, ¿no? Ahora, esto requiere tiempo, dedicación, hay un componente técnico que ha sido bien pesado, ¿no? Y ahorita estás contando la historia bonita, ¿no? Pero me imagino que le has dedicado a full los últimos Son, meses. son muchas trasnochadas, y a veces también trabajar remoto tiene sus ventajas, pero también a veces tienes muchas conversaciones con gente que está 12, 14 horas de diferencia contigo. A veces tocaban hacer llamadas a las 3 de la mañana. Muchas veces, cuando eres founder, no tienes el descanso, digamos, como lo puede tener un trabajo de tiempo completo. Y muchos founders, de hecho, lo toman como... O sea, es como te obsesionas con el proyecto. Al menos a mí me pasa así. Es como, Claro. si tengo que hacer algo, lo tengo que hacer. Es como, tengo que ver la manera de que se logre. Porque no solamente soy yo, sino es el equipo. Entonces, tanto yo como el cofundador de R2 vemos que el equipo sigue adelante, que sigan trabajando, pero que también es nuestra responsabilidad de cierta manera velar por todo el equipo. Ya nos ha pasado que hemos tenido que despedir gente, hemos tenido que contratar gente, hemos definido de alguna manera la cultura de la compañía también, que era algo muy clave al principio. Hemos tenido también un co-founder al cual hemos tenido que sacar en su momento por temas de cultura. Hemos tenido gente que no pensábamos que se iba a quedar por mucho tiempo por temas de fit, pero después demostraron todo lo contrario y ahorita están con nosotros hasta ahorita. Entonces, es un poco el entender como founder también el potencial humano de cada persona, pero también siempre velar por los resultados que uno busca como empresa, ¿no? Porque al final me pasó mucho como experiencia personal el tema de que la startup no es una caridad o no es como cualquier negocio, ¿no? Es un negocio que tiene que seguir adelante. Entonces, en Web3 pasa mucho que los negocios se enfocan mucho en narrativas más que en negocios. Y me ha pasado mucho que parte de la conversación es que teníamos enfocado mucho más en narrativas, RWA, stablecoins, pero al final de cuentas es un revenue model, es un modelo de negocio, es un modelo de estrategia que tú tienes que seguir
para que la empresa, como en cualquier modelo de negocio tradicional, funcione. Ahora, lo que pasa es que muchas de las personas que invirtieron en empresas de Web3 y compraron tokens hace 2 años, quizás un año atrás, perdieron mucha plata, especialmente VCs de Sí. Web3. Y, por ejemplo, ahora que estamos levantando plata, mucha gente ya no quiere invertir en tokens, sino ahora quieren invertir en equity, porque ven el potencial también de salir a hacer un IPO o hacer un tipo de salida más tradicional a lo que se Claro, estilaba antes se veía, Sí. vamos a hacer un levantamiento con Exacto. tokens y Sí. los VCs invertían en los tokens de la Ujú. empresa, ¿no? Entonces Sí. lo veían como un mecanismo también de quizás una salida que pueda ser antes o gradual Exacto. y que haya una liquidez de cierta forma garantizada. Pero Sí. después en la práctica se notó que no era tan así, ¿no? Es que había muchos modelos de negocios que no eran modelos de negocios más que solamente narrativas, y cuando llegaba el momento del lanzamiento del token, muchos proyectos terminaban su funcionamiento porque la meta del proyecto era lanzar el token. Y era hacer, como le dicen, creo que en inglés es rug pull. O sea, básicamente Sí. lanzar y vender y Hay se muchos acabó y ahí incentivos murió. para No, que las entonces, personas que sí. tengan el token lo Exacto, vendan. entonces a veces es difícil, como creo que igual como VC, ver cuándo va a pasar eso, cuándo no. Y Sí. muchas veces en Web3, en la parte de tokenomics, funciona todo muy bien en papel, pero a veces no En la llega a vida darse real lo que no tú llega. esperas. Y muchas veces los proyectos, especialmente en Web3, se mueren por la falta de entendimiento a veces de founders o la codicia de un founder. Que me ha pasado personalmente, yo he visto casos en los que un proyecto que estaba con un backing increíble se ha ido para atrás una vez que lanzó el token, porque entró la parte, digamos, de la codicia, de las ganas de ganar dinero rápido. Y lo que he aprendido en parte en cripto es que hay ese tipo de negocios, ¿no? Es un negocio de ganar dinero rápido, es un negocio de mantener una empresa a largo plazo y que realmente se mantenga dentro de la industria. Entonces, mucho juega la parte del capital social, la reputación que tú quieres construir en Web3. Entonces, Claro. por ejemplo, hoy en día, si tú vas con lo que se conocía como ICOs en su momento, hace muchos años, y la gente hacía millones, se prohibieron, lanzaron los IDOs, que es ese Initial Dex Offering con DeFi, y hoy en día están muy de moda este tipo de IDOs, pero regulados. Es decir, por ejemplo, no sé si han escuchado plataformas como Echo o Legion, que es Legión en español, que usan IDO platforms, pero todos KYC. O sea, el compliance está a primera orden del día en ese tipo de plataformas donde no había eso. Entonces, la industria se está formalizando mucho más y creo que levantar capital hoy en día es mucho más difícil a lo que tal vez ha sido hace unos años atrás. Y es justamente por esa formalización, creo yo, del sector de cripto. Tía, Sí. tenemos parte 2 entonces este episodio, ¿no? Cuando Enzo haya levantado capital y cuando Esperemos. su TVL haya llegado a los 100 millones. Esperemos que lleguemos a hacer que R2 sea, que es la intención que tenemos con el equipo, de que R2 sea un referente. O sea, si podemos llegar a ser un referente regional también sería muy bueno. O sea, la intención es levantar capital más tradicional de fintechs, perdón, de VCs que inviertan en fintechs a un nivel latinoamericano. Por ejemplo, fondos como puede ser Kasek o Canary, ¿no? O Monashis creo que se llama el de Brasil. Bueno, sí. Son fondos mucho más enfocados en negocios más tradicionales, pero que también están empezando a invertir en cripto. Entonces, parte de las conversaciones mucho van por ahí. Súper. Sí. La mejor de los éxitos. Gracias. Me parece que deberían existir más proyectos de este tipo. Sí, y estoy seguro que, dado la evolución del mercado el año pasado, esperaría que en los próximos años sea mucho más común, pero por lo explicado por Enzo, ¿no? No es tarea fácil, requiere mucho esfuerzo y bueno, su experiencia ha sido muy útil en el episodio de hoy. Sí, totalmente. Hay muchos usuarios que están experimentando por primera vez con estas opciones dentro de DeFi, con estos rendimientos que en la mayoría de casos superan a los de la banca tradicional, y viene muy útil
que alguien construyendo desde adentro de la industria nos pueda dar todos insights tan valiosos. Sí, el proyecto de Enso lo hemos agarrado desde cero, ¿no? Y ya habiendo experimentado crecimiento hasta llegar, digamos, a superar los 8 a 10 millones. Pero en fin, de seguro en otro episodio traeremos protocolos un poco más avanzados y vamos a poder tener un contraste con respecto a un proyecto que recientemente fue lanzado contra uno que ya tiene un par de años. Por supuesto. Bueno, ese ha sido el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse. Sí, no se olviden de suscribirse en los canales de DDB Education y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao. Chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.